buenas noches con todas y todos y bienvenidos a la quinta sesión del curso Gestión Pública y sus componentes estratégicos, organizado por la plataforma virtual Sociólogos Peruanos y auspiciado por el Centro Promotor de Crecimiento y Desarrollo Social, CREDES. En esta oportunidad tenemos la presencia de nuestro colega José Vidal Chávez. Él nos expondrá sobre la importancia de la investigación en la gestión pública. Para dar inicio a la presentación de José Chávez, vamos a hacer un breve recuento, un breve resumen de su hoja de vida profesional. Para ello diremos que José Vidal Chávez Cruzado es sociólogo por la Universidad Nacional de Cajamarca, con estudios en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo y cuenta con maestría en Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona. Desde el año 2016 a la fecha es investigador y docente universitario de la Universidad Nacional de Cajamarca y desde el año 2017 a la fecha docente universitario de la Universidad Privada del Norte en Cajamarca. Cuenta con una vasta experiencia en promoción, capacitación y gerencia social. Ha laborado como promotor de proyectos sociales y educador de niños, niñas y adolescentes trabajadores, NATS, y capacitador en temática variada. Ha publicado en febrero del año 2021 su libro Familia, Trabajo Infantil y Bienestar Social en el Perú. Hecho la presentación, le damos el pase a José Chávez para que pueda disertar sobre la investigación en la gestión pública. Adelante, José. Vamos ahora a empezar con el tema la investigación en la gestión pública. Y para ello se tiene al menos este contenido, creo que es un poco denso, pero espero desarrollarlo en el tiempo establecido. ¿Cuál es el logro de la sesión que se tiene para este tema? Al finalizar la sesión, el participante adquiere conocimientos básicos para realizar investigación en gestión pública. Esta es una imagen común que lo podemos encontrar en la red. Esta imagen lo que nos permite observar es, por ejemplo, la articulación, por ejemplo, el gobierno electrónico, por ejemplo, la eficiencia, la conectividad, las redes, las alianzas, la planificación, e incluso nos lleva un poco también a pensar en la parte creativa de la planificación, como la estratégica y la prospectiva. Es decir, todo ese conjunto de elementos que nos permiten entender la gestión pública y dónde vamos a centrar nuestra mirada para realizar investigación. Y quiero empezar ya con el tema en sí, con los paradigmas de la investigación. Es decir, aquel modelo grande en el cual nos ubicamos y al menos he identificado 4 paradigmas en los cuales nos podemos ubicar para realizar investigación en gestión pública e investigación científica en general. Uno de ellos es el paradigma positivista, que no es otra cosa que ese sistema hipotético deductivo que se centra básicamente en datos cuantitativos y que nos permite o nos plantea la posibilidad de llegar a verdades absolutas a partir del planteamiento que les decía. Y hay 3 momentos. Primero, la construcción del objeto de estudio, es decir, ¿qué vamos a estudiar? Un segundo momento tiene que ver con la recopilación de datos en campo, básicamente, en una institución, en un nivel de gobierno, que esto va a ser muy repetitivo en el desarrollo de esta sesión, y la discusión y presentación de los resultados. Objeto de estudio, tema, datos, trabajo de campo y luego la discusión y presentación de los resultados.
Un segundo paradigma es el interpretativo. Este surge a partir de la dificultad que se tiene para comprender la realidad social desde una lógica meramente cuantitativa. Por ello es que se fundamenta en percepciones, en interpretaciones de la realidad. Obviamente, esto aplicado a la unidad de análisis en principio y a la unidad de observación, quien nos va a dar la información necesaria. ¿Cuáles son las características? Se profundiza en la investigación. Esto más se orienta para lo que conoceríamos como el enfoque cualitativo. Nos permite generar diseños metodológicos eh, circulares, no lineales, retroalimentativos, y nos reafirma el diálogo y la discusión productiva. Es decir, el dato, como número, a veces es frío. Entonces, es importante desde este paradigma, desde este modelo, eh, entender ciertas percepciones y concepciones que tendría la unidad de observación. Un tercer paradigma es el paradigma crítico. Es básicamente aquel que utiliza la conciencia para que se logre cambios frente a la justicia social y llegar a un bien común. Esta es una mirada más reflexiva de los sujetos para recrear la realidad y plantea una mirada crítica de la ciencia. ¿De acuerdo? Entonces, mientras que el paradigma de la complejidad se basa en la idea que los sujetos construyen conocimiento en un contexto de incertidumbre. Este paradigma, este modelo, como planteamiento teórico en general, ha sido planteado por Edgar Morin, Dan Mogan, y lo que plantea es que se construye conocimiento en contextos de incertidumbre y la verdad, es decir, esa relación entre lo que afirmamos y lo que está en la realidad objetiva, viene a ser algo parcial. Pero también menciona que el conocimiento se realiza mediante una red de relaciones, porque se concibe a un contexto, a una realidad y en general al mundo como un todo integrado. Entonces, si nos queremos centrar en investigación, enfocar a la gestión pública, nos vamos a encontrar con estos 4 paradigmas. Podemos asumir una postura que solo es un paradigma en que podemos centrarnos y solo eso podemos adquirir información. Lo podemos hacer. De pronto el paradigma positivista o de pronto el paradigma interpretativo. Pero dentro de ello va a haber, de manera de pinceladas, el paradigma crítico e incluso el paradigma de la complejidad. Lo que ha prevalecido en la investigación científica, investigación en ciencias sociales y relacionado más ya a investigación aplicada, ha tenido que ver con el paradigma positivista. Lo que está recobrando cabida es el paradigma interpretativo. Y esto sí quiero que presten atención. Y es precisamente los enfoques de investigación. Muy conocidos, muy desarrollados, muy abordados y que están en relación con los paradigmas. Tenemos en primer lugar el enfoque cuantitativo, que se acercaría al paradigma positivista. Tenemos el enfoque cualitativo, que se acercaría al paradigma interpretativo. Y el enfoque mixto, que es la combinación de estos dos enfoques, combinaría tanto dato numérico con percepción, interpretación de los sujetos. Entonces, el enfoque cuantitativo, es decir, dirigir nuestra mirada
hacia un objeto de estudio determinado, utiliza la recolección y análisis de datos para probar una hipótesis. Acá hay una confianza en el uso de la estadística, es decir, para demostrar, por ejemplo, nuestra hipótesis, cualquiera fuese el nivel o tipo de estudio, tenemos que recurrir necesariamente a la estadística. Es un esquema deductivo y lógico. Se establecen generalidades para aplicar en aspectos o realidades muy particulares. Busca respuestas objetivas el investigador y sus hallazgos están en muestras relativamente grandes. Una muestra de 380, 480, eso dependerá de la población. Entonces, esto nos permite tener un dato exacto respecto a patrones de comportamiento que tenga una población o ciertas características particulares. Y el instrumento de medición tiene las características, acá debemos validar el instrumento, de confiabilidad, de factibilidad y la validez por sí misma. Mientras que el enfoque cualitativo se basa en métodos de observación y descripción. Esto muy utilizado en ciencias como la antropología y la sociología, pero bueno, también hacen uso otras ciencias, pero digamos principalmente. ¿Cuál es el propósito? Es reconstruir la realidad, ya que se basa en un esquema inductivo, es decir, de un caso particular se puede hacer generalizaciones, pero básicamente es un caso particular, una situación muy específica. Y las hipótesis o la pregunta de investigación se puede plantear al inicio, durante o después de la recolección de datos. Es decir, es más flexible, es más circular, si quieren, más retroalimentativa. A diferencia del enfoque cuantitativo, que es más lineal, que se debe seguir ciertos procesos, que lo podemos en algún momento invertir ciertas partes, componentes de la investigación cuantitativa, se puede. Y básicamente acá un poco para complementar lo que se venía diciendo, es que son estudios de caso, que se comprenda un contexto en que se estudia. ¿Cuál es el privilegio o la ventaja que se tiene en ello? Es que hay un análisis profundo y reflexivo acerca de los significados, las intersubjetividades de una realidad estudiada. Y el enfoque mixto no es otra cosa que unir estos dos enfoques que ya les mencionaba. Es decir, sus ventajas es la complementariedad, la ampliación de la comprensión teórica, el incremento de la validez y la ampliación del conocimiento. ¿Cuáles son las desventajas? En general, hay sesgos epistemológicos, mayores costos, mayor capacitación del investigador. Es decir, debe manejar las dos rutas o los dos enfoques, tanto el cuantitativo como el cualitativo. Pero además, los mayores costos demanda un poco más de tiempo. Esto sí es importante y quiero que presten atención porque se trata de los tipos de investigación. Y quiero centrarme solo en estos dos grandes, digamos, tipos, de acuerdo a su fin y de acuerdo a su alcance. Una investigación básica, una investigación aplicada, tecnológica. La básica o pura, de acuerdo a su fin, tiene que ver con generar más conocimiento. No resuelve problemas. Si queremos de manera simple, es generar conocimiento por conocimiento. No soluciona problemas.
Y el objetivo principal es recolectar información para comprender mejor un problema y es de carácter analítico. Mientras que la aplicada se centra en responder preguntas para que se resuelva un problema en específico. Y la gestión pública requiere investigaciones que solucionen problemas. Problemas que se presentan en entidades públicas multinivel. Un nivel local, provincial, distrital, regional y nacional. Dentro de este marco de un Estado descentralizado y desconcentrado. Y su objetivo es aplicar los resultados científicos para mejorar la calidad de vida de las personas. Cuando hablamos un paréntesis de calidad de vida, tiene que ver con la satisfacción de las condiciones objetivas, pero también subjetivas que tenemos nosotros como personas. Educación, trabajo, empleo, y con empleo podemos satisfacer las necesidades hedónicas en la perspectiva de Amartya Sen. Y se usa herramientas científicas para encontrar posibles respuestas. Entonces, de acuerdo a su fin, básica o aplicada. En gestión pública, la investigación debe hacerse principalmente aplicada, solucionar problemas. La pregunta, ¿se puede hacer investigación básica o pura con generar más conocimiento del que ya existe? Se puede, pero principalmente, como les digo, es orientarlo a la investigación aplicada. Ahora, de acuerdo a su alcance, tenemos, y acá hay muchos autores que tienen varias entradas. Algunos llegan hasta la predictiva, otros solo se quedan en la explicativa, y bueno, otros combinan ya todos estos tipos, que también se convierten en niveles. La exploratoria, investigar y analizar información específica, es decir, poco abordado, algo novedoso, pero es un primer acercamiento a un objeto de estudio identificado por el investigador. La descriptiva tiene que ver con un informe detallado sobre el fenómeno u objeto de estudio. La correlacional, la que relaciona dos o más variables o las mide y si hay una relación estadística entre ellas. Mientras que la explicativa es la que aborda causa-efecto. Explicativa o analítica también lo conocen otros autores. Y la predictiva es prever, anticipar situaciones futuras. Es decir, analizar escenarios futuros. Y la aplicativa tiene que ver con encontrar estrategias para lograr objetivos específicos. Si me preguntan, ¿qué tipo de investigación es más buena que otra? Ninguna. Todo dependerá del investigador que quiera investigar. Eso es importante. Pero cada tipo, en este caso de acuerdo a su alcance, requiere un esfuerzo y un manejo metodológico que nos permita tener una investigación sólida, coherente y consistente. Esto un poco solo para eh, relacionar la investigación en la gestión pública. Básicamente tiene que ver con ocuparse de la administración, la gestión, la organización y funcionamiento de una empresa o una actividad económica o organismo, y tiene que ver la gestión pública per se con la correcta y eficiente administración de los recursos del Estado. ¿Cuál es la finalidad? Satisfacer las necesidades de los ciudadanos para impulsar el desarrollo. Es decir, implica planificar, movilizar, desplegar, organizar y transformar recursos, tanto financieros, humanos, materiales
de bienes y servicios públicos, tangibles e intangibles, para satisfacer esas necesidades. Ahora, según la CEPAL, tiene que ver con planificación y el financiamiento de bienes y servicios públicos. Por ejemplo, en planes, los planes de desarrollo concertados, los planes estratégicos institucionales, los planes operativos institucionales, o los, incluso podemos extender a los documentos de gestión MOB, ROC, CAP, TUPA, MAPRO y otros, que pueden también ser objeto de estudio, pero relacionándolo con otro aspecto que tiene que ver con la propia gestión pública. La regulación y provisión de servicios públicos, acá algunos programas, algunos proyectos, algunas políticas, tiene que ver con el accionar público y la rendición de cuentas. Eso tiene que ver con la gestión pública. Una gestión pública de calidad debe aprender de lo que se hace a través de la evaluación para que haya una retroalimentación. Esto básicamente relaciona a la gestión pública con la gestión japonesa, que no es otra cosa que la eficiencia para generar competitividad y avanzar, en este caso, en el sector público. Partiendo de la definición que es ciencia, la ciencia, un poco para repasar y retomar, para que, digamos, siempre lo tengan en cuenta, más allá de todas esas definiciones, es un conocimiento racional, sistemático, verificable y falible, medible y falible. Es en la perspectiva de Bunge. Entonces, en la perspectiva de Ezequiel Ander, nos dice que la investigación científica es la base fundamental de las ciencias. Parte de la realidad, investiga esa realidad, la analiza, formula hipótesis y fundamenta nuevas teorías con muy poco conocimiento de ella, con o muy poco conocimiento. Entonces, un lado tenemos la realidad, otro lado tenemos el investigador, que en algún momento se convierte también en objeto de estudio. El sujeto de investigación se convierte en objeto de estudio. Por lo tanto, no puede haber investigación de espaldas a la realidad. Una investigación, más aún en gestión pública, es la que identifica el problema, que aborda el problema, se plantea sus hipótesis y los resultados están en discusión para que estos sean tomados en cuenta por los tomadores de decisión. Entonces, acá tenemos el sujeto y tenemos el objeto. Como les mencionaba, el sujeto viene a ser el investigador, el objeto viene a ser parte de la realidad, porque es toda la realidad. Y sobre esa realidad, parte de la realidad, es que vamos a inferir, vamos a formular preguntas, objetivos, hipótesis, diseñar metodologías que nos permitan abstraer, aprender la mayor características de ese objeto. Ahora, ¿qué es la investigación en gestión pública? Esto, por supuesto, gráfico, está adaptado, ¿ya? Eh, por un lado tenemos gestión pública y por el otro lado tenemos las ciencias sociales. Una gestión pública es la que interviene, la que actúa, la que planifica mediante políticas, programas, proyectos de interés público. ¿Cuál es la intención? Obtener resultados. Mientras que las ciencias sociales es la que reflexiona, examina, explora sobre los fenómenos, hechos, acción, estructura, diferencias o semejanzas
de, entre sociedades. Es decir, reflexiona sobre esos temas poco conocidos y que son diferentes. Trata de esclarecer esos problemas. Entonces, en el centro de estos dos, unos que toman decisiones, otros que descifran los problemas, es que se debe hacer investigación en gestión pública porque se piensa sobre la acción, porque examina procesos y resultados y porque propone cursos de acción. Entonces, el interés público, el bien común, todos tienen que decir algo sobre asuntos públicos, porque a todos nos compete. Es decir, tenemos que decir algo sobre infraestructura social, por ejemplo, colegios, establecimientos de salud, incluso conectividad vial, agua, saneamiento, o políticas públicas, planes y programas destinados a la infancia, a la juventud, a las mujeres, etc. Es decir, porque es algo público, nosotros tenemos que decir algo. Y sobre ese algo, en este caso, de investigación y gestión pública, si es que está funcionando bien o mal, tenemos que dar cuenta. Entonces, la investigación en gestión pública consiste esencialmente en establecer asociaciones de causa-efecto. Si nosotros nos retrocedemos a las primeras diapositivas, nos vamos a dar cuenta de que causa-efecto estamos hablando en un tipo de investigación explicativa o analítica. Porque tenemos que ver los factores de riesgo, los resultados de las actuaciones públicas, sobre todo en eficiencia, en eficacia y en integridad. Es decir, asociar factores de prevención, el desempeño de las entidades públicas, puede ser un ministerio, puede ser un programa, una municipalidad, un gobierno regional o el gobierno nacional, como les decía. Los resultados tienen siempre una o varias causas que deben corregirse o mejorarse para, en este caso, erradicar o eventualmente castigar la actuación pública. Pueden ser de carácter cultural estos riesgos, de carácter individual, ambiental. Y esto expresan decisiones y acciones y comportamientos inadecuadas desde el punto de vista técnico, legal y moral. Ahora, los tipos de investigación en gestión pública, tenemos ahí la descriptiva y la analítica. Tanto la descriptiva y la analítica nos vamos por la ruta un poco cuantitativa, ¿de acuerdo? En la investigación básica relacionada a la descriptiva, por mapa de pobreza, lo que plantea este autor, y determinantes de la corrupción en la analítica, mientras que en la aplicada, transferencias monetarias directas y plan de control concurrente. Eso vendría a ser en la aplicada. Entonces, a nosotros lo que nos interesa en la investigación relacionada a la gestión pública es básicamente investigación aplicada. Y acá hay dos elementos, una propositiva y una evaluativa. Podemos hacer investigación aplicada en gestión pública desde dos tipos. ¿Excluye los otros tipos? No lo excluye, pero al menos esto es lo que interesa. Una propositiva básicamente se centra en un plan de mejora, es decir, ver qué fórmula o qué solución es la que responde a un problema, responde a una necesidad insatisfecha
o un problema simplemente de la gestión de los bienes públicos. Esto es básicamente una investigación prospectiva. Una investigación prospectiva. En planificación, se habla de investigación o planificación prospectiva, por ejemplo. Y ahí se emplea una serie de métodos que nos permiten ver a un territorio en un horizonte de tiempo de largo plazo, básicamente. Es decir, son soluciones, pero son consideradas como alternativas, no como las definitivas, a corto, mediano y largo plazo. Y la investigación evaluativa tiene que ver con la investigación de resultados. Es básicamente una investigación retrospectiva. Termina una política de ejecutarse, plan, programa, proyecto, ¿y qué es lo que vamos a ver? El impacto que ha generado esa política, ese plan, ese programa, ese proyecto. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Es decir, se ha cambiado, se ha mejorado, se ha alterado las condiciones de vida de la población, en todo caso, su calidad de vida. Se evalúan los resultados, es decir, los resultados que ha tenido lo que les mencionaba. Se evalúa la eficiencia, la eficacia, la pertinencia, el impacto y la sostenibilidad. Como ustedes saben, en políticas, en planes, programas y proyectos, también se hace un seguimiento y monitoreo. También se puede hacer investigación sobre el funcionamiento de un programa, de un plan, de un proyecto. También se puede hacer investigación sobre eso. Ahora, el proceso investigativo tiene que ver con la pregunta de la investigación que se hace, en este caso, un investigador, sea un externo, o sea un mismo funcionario o servidor que quiere mejorar algo y para lo cual quiere investigar. En este caso, partimos por estudios exploratorios, menos recursos, se formula una hipótesis, una primera respuesta, buscamos información y luego se analiza. Cuando hablamos del proceso investigativo, hay un diseño lineal y un diseño interactivo. El diseño lineal que estamos acostumbrados y creo que todavía tiene vigencia, aunque en investigación el investigador es el que decide y no hay esa institucionalidad que debemos respetar y algunos plantean esa cuestión, um, como Paul Feyerabend, que vendría a ser el anárquico de la ciencia. En fin, pero miren, el diseño lineal tiene que ver con primero, una idea, si desea, una delimitación del tema, luego tenemos el problema se presenta como pregunta y sobre eso vamos a hablar, luego la hipótesis, un marco teórico, un marco conceptual, lo llaman bases conceptuales, el análisis y discusión, las conclusiones y la bibliografía o referencias. Y luego tenemos un diseño interactivo. Básicamente, este diseño interactivo más se aplica para el enfoque cualitativo, es decir, para investigaciones cualitativas. Y lo más importante acá es la pregunta de investigación. No es la hipótesis, no es, digamos, la conclusión, es decir, si la pregunta de investigación está bien formulada y si esa pregunta que se ha planteado va a recoger toda la información que nosotros necesitamos en nuestra investigación. Ahí tenemos el propósito, que
el contexto conceptual, vale decir, un poco el marco teórico, los métodos, la metodología, métodos, técnicas e instrumentos, y obviamente la validación. Entonces, el proceso investigativo tiene que ver mucho con las personas. ¿Por qué? Porque las personas toman decisiones, las implementan o se resisten a su implementación, monitorean los resultados y estos son afectados por otros resultados. Se considera que el estudio, por ejemplo, en la administración, las ciencias sociales, disciplinas como la sociología, la antropología y la economía. En esa parte es lo que nos centramos cuando mencionamos el proceso de investigación, porque de alguna otra manera se desprenden de ellas. ¿Cuáles son las formas de investigación relevantes? Existen enfoques que orientan teóricamente nuestra investigación o nos orientan a la acción. El supuesto de que existen varias clases de investigación. Es decir, la investigación debe ser creativa, libre, pero claro, hay que seguir ciertos parámetros, ciertas reglas. Eso nos orienta. Entonces, este es un poco desde la ruta cuantitativa, porque si uno hace una revisión de las investigaciones en los repositorios de las universidades o en los papers, es básicamente este proceso. El planteamiento del problema tiene tres aspectos que nosotros debemos tener en cuenta. El planteamiento del problema no es otra cosa que la problematización de nuestro objeto de estudio. Problematización de nuestro objeto de estudio. Es decir, cómo está. Ahí colocamos datos, eh, algunas cifras relevantes. Empezamos de lo general para terminar en el caso concreto. Si nuestro tema es, por ejemplo, relacionado a un programa social o a la inversión o a la ejecución presupuestaria o a cualquier otro tema que sea de interés o al valor público. En todo caso, ya lo que debemos empezar, por ejemplo, es en América Latina, no como antecedente en la parte del marco teórico, que tal tesis menciona esto y llega a este resultado, no, de manera muy general. Luego, un poco más a un contexto nacional, a un contexto regional o local, y luego el caso concreto. Es decir, dar cuenta de la situación actual. Y luego, ¿por qué se da ese problema? La fundamentación de ese problema. Esto en promedio en una investigación debe ser de 2 páginas máximo. Los franceses, a nivel de posgrado, desarrollan investigaciones muy voluminosas, pero básicamente se rigen por un enfoque más, si quieren, cualitativo, interpretativo, más que un enfoque cuantitativo, que no les da tanta información que ellos desean. Y luego entramos a la pregunta. Toda investigación tiene una pregunta de investigación. En todo caso, si no se plantea, por ejemplo, en una investigación cualitativa, pero ahora tiene ello, los objetivos, y los objetivos nos permiten deducir ya la pregunta de investigación. Pero todos parten de una pregunta de investigación, que no es otra cosa la formulación del problema. Y aquí hay que tener en cuenta estos 5 aspectos. No me voy a formular una pregunta que no se conozca, eh, que no se conozcan las respuestas. Es decir, si se conocen, no valdría la pena realizar el estudio. ¿Para qué voy a hacer preguntas obvias, que no tienen ningún sentido y que no contribuyen al conocimiento? Eh,
que se puedan responder con evidencia empírica. Si bajo este esquema, la ruta cuantitativa, con datos observables o medibles, o con una realidad existente, ¿no? Es decir, de una entidad, de los funcionarios, de los tomadores de decisión, que implican usar medios éticos. Es importante la ética en la investigación, la alteración del dato, el citado o la referenciación. Es importante que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, sirva, ayude, contribuya al conocimiento para solucionar problemas, practicada, o para aumentar el conocimiento, de hacer la básica o pura. Que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, es decir, que aporte el conocimiento y el campo de estudio, como he mencionado. Y una justificación tiene que ver el porqué de tu investigación. ¿Cuáles son las razones por las que haces una investigación? Eso es importante hacerlo. En algunos protocolos se tiene una justificación teórica, una justificación empírica, práctica, o una justificación metodológica. En otros protocolos simplemente es una justificación, pero básicamente respondes a por qué haces esa investigación. A esa pregunta. Si quieres ampliar es el qué, por qué y para qué y cómo. Y ahí te delimita todas las partes que decía, teórico, práctico, metodológico, e incluso están acuñando otros la parte institucional. Algo muy importante es la delimitación. Y la delimitación tiene que ver con las variables. Ahí no estamos hablando de variable dependiente, independiente, no estamos hablando de ello, que son las más utilizadas, sino que estamos hablando de variables per se. Es el espacio y es el tiempo. Si no tenemos claro eso, qué variables o qué variable, una sola variable para el estudio descriptivo, más de dos variables de una correlacional en adelante. Ese lugar es dónde y es el tiempo o periodo. Si colocamos, por ejemplo, la gestión pública, ¿dónde? No lo relacionamos con otra variable. No tiene el atributo, por ejemplo, y no tiene el tiempo. Entonces, los objetivos es el otro elemento del problema de investigación, viene a ser el enunciado que expresa el resultado que se espera alcanzar mediante el proceso investigativo. La pregunta que nosotros debemos respondernos es, ¿para qué se investiga? Y ahí tenemos el objetivo general y los objetivos específicos. Ojo, en algunas, por eso yo pienso que la investigación debe ser flexible siempre y cuando el investigador tenga claro qué es lo que quiere investigar. Se formulan una pregunta general y tres preguntas específicas para que cuando se planteen los objetivos de investigación, se planteen un objetivo general y los objetivos específicos que responden a las preguntas específicas. Particularmente, suelo trabajar con un problema de investigación, un objetivo general y tres problemas específicos como máximo. De esa manera se hace una investigación más ágil, rápida y que se obtenga lo que uno está buscando. Luego tenemos el marco teórico, que tiene que ver con los antecedentes, las bases teóricas, las bases conceptuales. Antecedentes son a nivel internacional, nacional, local, y ahí se considera principalmente tesis en principio, y últimamente, como las tesis no tienen información relevante o sustancial con el tema que están investigando, bueno, se consideran como antecedentes los papers. Acá sí es una constante. Si hacemos una breve revisión de las tesis que están alojados en los repositorios de las universidades.
Las bases teóricas no es otra cosa que el marco teórico per se, es decir, las teorías que sustentan nuestra investigación o las teorías que nosotros corroboramos o comprobamos para realizar nuestra investigación. Ahí no es, digamos, aunque revisando algunas tesis, he visto que consideran ahí algunas definiciones conceptuales y no toman en cuenta teorías. Y las bases conceptuales no es otra cosa que la definición de términos básicos, no glosario de términos. En los antecedentes, como les decía, resultados de otras investigaciones. Nosotros no partimos de cero, siempre partimos de algo. Sí hay investigaciones, como les decía, o tesis o papers, pero sí hay, siempre hay. La justificación del estudio, cuál es la importancia de la investigación y el objetivo del estudio. Tener en cuenta a nivel nacional, internacional y local, como les mencionaba. A ver, sobre esto, entre 2 o 3 páginas como máximo debe ser redactado. La vigencia del antecedente se recomienda, es una camisa de fuerza, que sea entre 3 a 5 años como máximo y se presenta desde el más reciente hasta el más antiguo. Eso es para que nuestra investigación tenga vigencia. Como les digo, se recomienda, es que debe ser así. Un ejemplo de antecedente, y esto nosotros el antecedente lo podemos encontrar en primera mano en el resumen de una investigación, en la introducción de una investigación, y en todo caso nos vamos a la pregunta, a los objetivos, a la hipótesis, a las conclusiones y a las recomendaciones, para corroborar lo que se ha considerado en el resumen o el abstract. Eso es importante. Y en promedio un antecedente se considera en un párrafo, se redacta en un párrafo. Y tiene la estructura de esta forma. Por ejemplo, voy a leer solo 4 líneas. Rovira y Rez, en su tesis de maestría titulada Liderazgo Transformacional y su influencia en el desempeño docente, planteó como objetivo general determinar la influencia del liderazgo transformacional en el desempeño docente. Listo. Y luego viene la metodología, luego viene los resultados y conclusiones. Eso es lo que se considera. Un marco teórico no es otra cosa que la discusión del investigador que está realizando un tema, un estudio, con las teorías ya existentes. Es esa discusión, ese diálogo que se tiene. Y para ello es importante adentrarse en todas las teorías que puedan sustentar el estudio. De lo contrario, si no manejamos teorías que sustenten nuestro estudio, vamos a tener inconvenientes. Básicamente consiste en sustentar teóricamente nuestro estudio una vez que ya se ha planteado el problema de investigación. El problema de investigación lo tenemos casi al inicio. Ojo, una teoría es un conjunto de proposiciones que están interrelacionadas y que nos explican el por qué y el cómo ocurre un fenómeno. Las bases conceptuales, estoy resumiendo porque hay otros elementos, básicamente es el sustento teórico, ese conjunto de conceptos que se expone un investigador cuando hace el sustento teórico de su problema. Es básicamente la definición de términos básicos por autores y bien referenciados. No es un glosario de términos, así como se advierte en la parte inferior. Y digamos que son los conceptos más utilizados durante nuestra investigación, es decir, en el contenido de nuestra investigación. En toda investigación cuantitativa nos planteamos hipótesis. Hipótesis 1, 2, 3, 4.
Es la representación. Hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3, etc. Y según el alcance del estudio, es decir, en este caso solo hemos considerado 4: el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. En el exploratorio no se formulan hipótesis. En el descriptivo, cuando se pronostica un hecho o un dato, las hipótesis correlacionales en un estudio correlacional e hipótesis causales en un estudio explicativo o analítico. Miren, acá tenemos alguna pregunta de investigación. Por ejemplo, ¿cuál será fin de año el nivel de desempleo en la ciudad de Cajamarca? Y precisar quizás la pregunta de investigación. El nivel de desempleo en la ciudad será del 5% a fin de año. Es descriptiva. Tipo de hipótesis, descriptiva. ¿Cuál es el nivel promedio de ingreso familiar en la ciudad de Ayacucho? Es entre 1.200 y 1.400. Esto es estadística. ¿Y qué relación existe entre el desempleo y la delincuencia en la ciudad de Lima? Mayor desempleo, mayor delincuencia. Tendría que ser una hipótesis correlacional. Y así nos podemos plantear, por ejemplo, qué relación existe entre eh, la gestión pública y la inversión. A mejor gestión pública, mayor inversión pública. La relación puede ser mayor, mayor, menor, menor, mayor, menor, menor, mayor. Eso aplicaría en hipótesis correlacionales. Y tenemos esta clasificación de variables, tipo de variables. Esto es un clásico, lo conocen, una variable independiente. Independiente es lo que por lo general utilizamos, y hay una tercera, una variable interviniente. Por ejemplo, esa es la causa, la variable independiente, mientras que la dependiente es el efecto. Podemos cambiar la variable dependiente, pero la independiente es la que está, valga, digamos, la mención sola, ¿de acuerdo? Mientras que la dependiente es la que sí o sí eh, va a necesitar el independiente. Desempleo, diseño geométrico, delincuencia, seguridad vial, la interviniente, nivel socioeconómico, es la que se interpone entre la independiente y la dependiente. Por su naturaleza tenemos la cuantitativa y la cualitativa, tiene un componente numérico, peso, talla, y las que no se miden cantidades, motivación, es algo cualitativo, y la nominal, las que tiene que ver con la clasificación, ubicación, una sola categoría, estado civil. Ahí tenemos todas las opciones, soltero, divorciado, casado, etc. La ordinal, las que se presentan en un orden por sus categorías, excelente, bueno, malo, e incluso acá podemos asociarlo a la escala de Likert. La de intervalo, miden cantidades, grados, magnitudes, y uno de esos, por ejemplo, la temperatura, y la de razón son similar a la de intervalo, sin embargo, lo que diferencia es si indica la ausencia del atributo o no. Peso en gramos, altura en centímetros. Ahora, el diseño de la investigación, la ruta cuantitativa, tenemos los experimentales y los no experimentales. En gestión pública nos centramos básicamente en los no experimentales, aunque algunas se pueden hacer experimentales o de tipo preexperimental o cuasi experimental, porque las experimentales se orientan más a las ciencias naturales, digamos, la gestión pública se desprende de las ciencias sociales en particular, y dentro de las no experimentales tenemos estos diseños, transversales y longitudinales. En general, los transversales son las que estudian en un solo momento, buscamos información en un solo momento, mientras que los diseños longitudinales, la de tendencia, la de evolución o la de panel, es la que se hace en diferentes momentos. Bueno,
Esto puede aplicar ¿para qué? Para la ejecución presupuestal y la eficiencia en la gestión pública. Por ejemplo, en 4 años, medir eh, la eficiencia, la eficacia de la gestión pública de una municipalidad, de un gobierno regional, de un programa, etcétera, etcétera. Eso se puede hacer, pero esto básicamente lo hacen los observatorios o algunos institutos de investigación. Difícilmente lo hacen los investigadores de manera independiente, salvo que respondan a un pedido de investigación. Mientras que el diseño en la ruta cualitativa, ruta, tiene que ver con la teoría fundamentada, y esto tiene que ver con la teoría que se basa en datos empíricos y se aplica a ciertas áreas. Los diseños etnográficos, los más usados que les decía en la antropología y la sociología, el investigador selecciona el lugar y detecta a los participantes. A partir de ello, recolecta datos, información y nos da un retrato de ello. Los diseños narrativos contextualiza la época y lugar en que ocurrieron las experiencias y construye o reconstruye historias individuales, básicamente asociadas para la historia. Los fenomenológicos, cómo piensa la gente, las personas, es explorar, describir, comprender las experiencias que tienen las personas respecto a un fenómeno. Por ejemplo, la atención al ciudadano. Por ejemplo, la rapidez en la ejecución de proyectos, la eficiencia y la eficacia. Y sobre todo municipalidades no regionales, cerrar brechas y se centran más en agua y saneamiento, que es lo que preocupa, pero también conectividad vial y otros temas. La investigación-acción, básicamente que fue planteada por Orlando Falsborda, básicamente es conducir a cambiar, y esto se da por un proceso de investigación, pero al mismo tiempo indaga lo que se interviene. Población y muestra. Población es ese conjunto de elementos que tienen una característica común y la muestra es parte de los elementos o un subconjunto de esa población. Y ahí hay varios tipos de muestras. Por ejemplo, un muestreo no probabilístico, por conveniencia, es la que se aplica para investigaciones en gestión pública. Si yo voy a seleccionar como investigador quiénes me pueden dar información. Y eso pues dependerá, o sea, 12, 15 personas, y con ellos aplico que básicamente técnicas e instrumentos cualitativos. En las técnicas e instrumentos cualitativos, mencionaré, pero ya me adelanto, es básicamente el criterio de saturación. Entonces, la población y muestra, desde el punto de vista estadístico, en población finita, recurrimos a la campana de Gauss y tenemos el nivel de confianza del 95%, un margen de error del 5%, y eso es lo que se permite para que sea una investigación coherente y sólida desde la ruta cuantitativa. En las técnicas e instrumentos, tanto en la investigación cuantitativa, tenemos las encuestas, las observaciones sistemáticas, escala de actitudes, etc. Mientras que en la cualitativa, las historias de vidas, la biografía, los relatos, notas de campo, diarios, imágenes de rendimientos, etc. Como les mencionaba, en la ruta cualitativa, si vamos a aplicar una entrevista a profundidad, semiestructurada, estructurada, o incluso estas técnicas se utilizan en la planificación, método Delphi, es importante para que nuestra investigación sea consistente y coherente el criterio de saturación. ¿Qué significa eso? Vamos a aplicar, por ejemplo, una entrevista en profundidad, luego un focus group, corroboramos, comprobamos,
que si la información es la misma, es la que tiene validez. Entonces hay una jerarquía. Primero es método, luego es técnica, luego es instrumento. Los métodos más tradicionales que conocemos es el análisis, síntesis, abstracción, concreción, histórico-lógico, inductivo-deductivo, a nivel teórico, y a nivel empírico, la medición, la modelación y la experimentación, eso lo tenemos, incluso la observación. Y ahí se desprenden las técnicas, una encuesta cuantitativa, ¿cuál sería su instrumento? Un cuestionario. Si hablamos de una entrevista, una guía de entrevista sería su instrumento para esa técnica. ¿Cuáles son los programas de procesamiento de datos? Los más conocidos y lo que utilizamos. Uno es el Excel, no está acá, el SPSS para datos estadísticos, para hacer, por ejemplo, esa comprobación de hipótesis, chi cuadrado, coeficiente de Pearson, alfa de Cambridge para la validación de los instrumentos, etcétera, etcétera. Y ahí vamos relacionando, por ejemplo, con variables, con dimensiones y con indicadores. Es netamente la ruta cuantitativa. Mientras desde la ruta cualitativa, la Atlas-T, para analizar percepciones, conceptos, de pronto imágenes y otros elementos que salgan de nuestra investigación. En la actualidad, ninguna tiene mayor peso que otra, pero si hay, digamos, una mirada, ¿no? Te sugieren, haz una investigación cuantitativa porque tienes el dato, ese dato lo puedes demostrar, lo puedes medir y va de lo general a lo particular. Pero en gestión pública, ojo, si estamos hablando de un muestreo por conveniencia, lo que nos interesa ahí, vamos a entrevistar o vamos a aplicar una entrevista semiestructurado a servidores y funcionarios, por ejemplo, de un programa, por ejemplo, de una gerencia, por ejemplo, de un servicio que tenga una municipalidad, un gobierno regional o en un ministerio. Entonces, ahí lo que nos interesa no es la parte cuantitativa, lo vamos a sacar, sí, esa información de las fuentes oficiales, pero para procesar esa información recurriremos a la Atlas-T. Hay otros, por si acaso, análisis en R, por ejemplo, está teniendo cabida. Los gestores de referencias se usan varios, pero lo sugerente es el Zotero y el Mendeley. Entonces, esos dos gestores de referencias para el estilo de citación. Un estilo de citación, estilo APA, o al protocolo que tenga establecido la entidad o la universidad para que ustedes hacen la investigación. Entonces, eso es importante. Pero además, también lo que está pasando en la actualidad es que también se tienen los programas para detectar plagio. Eso es importante. Y para ello, pues hay citas textuales, citas parafraseadas, y lo que se recomienda en la actualidad es parafrasear para que el programa antiplagio no detecte eh, la información que tú has considerado ahí. Y claro, algunas serán pues citas textuales porque de pronto son clásicos. Es decir, todo este proceso de investigación es el que se sigue en gestión pública, es decir, la investigación en gestión pública. Y acá he considerado algunos ejemplos de manera aleatoria, solo dos ejemplos, y con ello estoy concluyendo. Por ejemplo, de manera aleatoria he elegido estas investigaciones. Dice, diagnóstico de la situación del patrimonio cultural desde un enfoque de la gestión por resultados en la municipalidad de RIMAC 2010-2020. Su horizonte, mira, ahí cumple. Variables tenemos, variables. Patrimonio cultural, enfoque de gestión por resultados. Gestión por resultados.
El ámbito, RIMAC, y el periodo, 10 años, 2010-2020. El problema de investigación plantea que el centro histórico se encuentra en riesgo. ¿Cuál es su objetivo? Diagnosticar ese patrimonio cultural desde un enfoque por resultados. Mire, hay una relación entre el problema de investigación, el título de la investigación, el objetivo de la investigación. Para ello se plantea 4 objetivos específicos. Identificar y describir las variables desde el enfoque de gestión por resultados, identificar y describir las características y procesos de gestión patrimonial, identificar las limitaciones en el proceso de gestión del patrimonio cultural y proponer mejoras en la gestión del patrimonio. Yo, como les mencionaba, sugeriría solo 3 objetivos específicos. Y de preferencia, ¿ya? Considerar un solo verbo. O es identificar o es describir. Se considera el que engloba al otro, el que tiene un mayor amplitud, de tal manera que no consideramos 2 verbos, así como los 2 últimos, identificar, proponer. Aunque en una investigación, tú estás haciendo investigación, ya para que a partir de ello salga la solución. ¿Dónde sale la solución? En los resultados y en las recomendaciones. Ahí se tienen conclusiones también. Entonces, de ahí sale. Pero también cuando estamos en investigación y gestión pública, lo que debes tener ahí ya es la propuesta en sí. En este caso, el nuevo modelo, los nuevos elementos que debe tenerse en cuenta a partir de esa investigación para que mejore un plan, una política, un programa. Bueno, un proyecto es muy temporal, pero todo ello, o la, la inversión pública en general, el desempeño de los funcionarios y servidores, etcétera, etcétera. Y miren, ¿de qué manera se encuentra alineado la gestión del patrimonio cultural respecto a la gestión por resultados? Cumple, tiene los elementos. De pronto ahí se agrega Municipalidad del Rima, el año 2010-2020, pero cumple. Entonces ahí tenemos las preguntas específicas y luego la justificación. Es decir, el por qué haces esa investigación. Hay una relevancia social, logro de objetivos, utilidad práctica, lo que les mencionaba. Luego tenemos la viabilidad, hay disposición de información, económicamente, ubicar el objeto de estudio, cuáles son las limitaciones. Funcionarios públicos dentro del organismo como el Ministerio de Cultura, dificultades para el recojo de información, bueno, esto de la pandemia, porque ese estudio se realizó en 2020. ¿Y cuál es el enfoque? Cualitativo. ¿Qué es un estudio de caso? ¿Qué herramienta utiliza? ¿O qué técnica utiliza? Es una entrevista. ¿Cuál sería su herramienta? Una guía de entrevista. ¿Cuál es el resultado? La gestión del patrimonio histórico no representa de manera efectiva una gestión enfocada a los resultados, debido a los problemas con la alineación de los planes estratégicos, con los diferentes niveles de gobierno o con las entidades especiales en este sector. Ese es el resultado al que se arriba con esta investigación. Luego tenemos un ejemplo 2. Modernización de la presidencia del Consejo de Ministros para alcanzar una mejor gestión política y gobernanza. Acá miren cuál es el problema en investigación. La PCM ha sido sobrecargada de labores y entidades de diversa naturaleza que no guardan relación directa con las funciones establecidas en la Constitución política. Tampoco se ha fortalecido las áreas de gestión administrativa o de modernización. Acá está problematizando, es decir, por eso quiere hacer una investigación. ¿Cuál es el objetivo general? Mejora la gobernabilidad del poder ejecutivo. Los específicos, analizar la posición estratégica de la PCM y proponer mejoras. Primero analizan y luego plantean mejoras. ¿Cuál es la justificación? Que reconocer la naturaleza de dicho organismo para promover la mejora. ¿Cuáles son las limitaciones?
no hay un fortalecimiento de las áreas de gestión administrativa, modernización, la PCM no cuenta con una estructura estable de evaluaciones periódicas, etc. ¿Qué enfoque utiliza? El enfoque cualitativo. ¿Qué herramienta de recojo de información? Entrevista. ¿Cuál es el resultado? Generar una mejora en el sector público que contribuye a generar nuevos espacios para la aplicación de la vocería pública en el poder ejecutivo. Entonces, como se dan cuenta, estos dos ejemplos se orientan más por la ruta cualitativa, por el enfoque cualitativo. Y el enfoque cualitativo, pues se centra en un estudio de caso, una entrevista, y lo tenemos de esta manera. ¿Cómo escogemos a quienes entrevistamos? Muestreo por conveniencia. Simplemente eso nos da información relevante. Tú seleccionas y aplicas focus group, entrevista semiestructurada, profundidad, observaciones, análisis documental, que es importante. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por tu participación y brillante exposición. Siguiendo la dinámica del curso y de las sesiones, ahora vamos a proyectar dos preguntas recogidas de los participantes. Van a salir una imagen, una tras otra, para que puedas ir respondiendo una por una. Es cierto que en general el sector público, multinivel, multisector, hacen sus investigaciones, sus sistematizaciones o sus informes y claro, hacen experiencias exitosas, sobre experiencias exitosas. ¿Son confiables estos documentos? Desde mi punto de vista hay un cierto sesgo. ¿Por qué? Porque son ellos quienes, en todo caso, lideran este proceso de sistematización y no se obtiene de información más relevante, más requerida. Lo sugerente ahí es que lo haga un externo, aunque es cierto que se contrata a un consultor externo para que haga esa investigación, pero siempre la información en esa parte es lo que genera la misma entidad, el mismo organismo. En todo caso, acá sí es un reto para los investigadores que pertenecen a institutos, a observatorios y a universidades hacer ese tipo de investigaciones para corroborar los datos que se generen en esas experiencias exitosas. Entonces, considero que se debe dar mayor rigurosidad a ello porque esto nos permite mejorar la toma de decisiones. Solo un ejemplo. Por un lado, sistematizan experiencias exitosas, pero por el otro lado, si uno hace una breve revisión, me atrevería a decir casi ninguna municipalidad tiene un centro de información para la toma de decisiones. Me explico. No hay información relacionada, por ejemplo, a educación, a salud, agua y saneamiento y otros indicadores que responden a su misma trabajo de su estructura orgánica, de su funcionamiento como entidad, en este caso de una municipalidad. Sí los hay en las direcciones regionales de salud, direcciones regionales de educación, UGELS, el mismo INEI y otros, pero son dispersos. Entonces, por un lado, tienes sistematizaciones, de comillas, exitosas, que hay un sesgo, no hay una rigurosidad, pero por el otro lado no tienes información actualizada que te permita tomar decisiones adecuadas. Y concluyo con esto. Si no hacen investigaciones serias, tanto universidades, o organizaciones, asociaciones no gubernamentales u observatorios, creo que vamos a tener este tipo de situaciones y los datos al parecer son excelentes, pero la realidad nos demuestra todo lo contrario. Esta pregunta me parece muy importante y me permite desarrollar
la, y complementar la primera pregunta. ¿Cómo generar información primaria rigurosa? Eh, lo primero ahí se debe hacer convenios y alianzas con universidades para que los jóvenes universitarios que están en el cuarto y quinto año de todas las carreras generen esa información y abastezcan al sector público, porque el INE y otras entidades no se abastecen o esa información no está actualizada. Y es por ello que no se toman decisiones adecuadas. Yo lo veo un tema más de decisión, de voluntad, pero sobre todo de anticiparse a los hechos. Por ejemplo, eh, data sobre la ejecución de políticas, planes, proyectos, mmm, no son tan actualizadas. En algunos casos sí, en otros no. Y cuando uno va a pedir, por ejemplo, información a una entidad pública, siempre está la atención al ciudadano, acceso a la información pública. Pero presentas el formulario único de trámite, el FUT, te demoran, según sus documentos de gestión, promedio 10, 15 días para que den una respuesta negativa. Eh, y de pronto esa información que obtienes es desactualizada. Y además no está en los portales de transparencia. Entonces, ¿qué obliga ahí? A que interpongas un habeas data, por ejemplo. Y hace poco, caso nada más, se había pedido información. Es más, no lo digitalizan esta información. Por eso decía en los portales no lo encontramos. No lo digitalizan. Cuando uno pide información, tiene que pagar por la fotocopia de esa información que es pública. Entonces, si no contamos información de calidad de de las políticas, planes y programas, creo que las gestiones o los funcionarios y servidores que ingresen al sector público no toman las decisiones adecuadas y en todo caso los procesos se retrasan. Entonces, yo lo que decía es que se debe hacer convenios con las universidades, con los institutos, con algunos organismos, porque además hay espacios de participación y concertación que pueden ser útiles para que el, el sector público tome decisiones adecuadas en base a información actualizada de estos instrumentos de gestión. No toma mucho tiempo y no genera costo. Los estudiantes lo hacen como parte de sus cursos, las organizaciones como parte de su trabajo, y quién se beneficia. Una gestión y la sociedad en general. Eso sería mi respuesta. Agradezco a Américo Pilman y a la plataforma Sociólogos Peruanos por darme la oportunidad para abordar este tema tan importante como es la investigación, la gestión pública, y que va a ayudar a los participantes a motivarse y a empezar investigaciones que contribuyan al desarrollo de la comunidad y la sociedad en general. Si no hacemos investigación, eh, no vamos a poder avanzar en estos procesos y en el diseño de estos instrumentos de gestión, una política, como un plan, como un programa o como un proyecto. Es importante tener información actualizada, información no sesgada, para que las gestiones sean, digamos, eficientes. Pero además esto nos lleve a gestiones transparentes. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.
De esta manera estamos culminando la quinta sesión del curso Gestión Pública y sus componentes estratégicos y hemos tenido en esta oportunidad la presencia de José Vidal Chávez Cruzado, sociólogo de profesión, quien nos ha tratado de explicar la importancia de la investigación en la gestión pública. Con nosotros será hasta la siguiente sesión. Muy buenas noches.